Hola mi gente, bienvenidos a su podcast de Immigrants Table. Hoy tenemos un episodio bastante especial con uno que es primo mío. Manny Jiménez, el dueño de Pollito Chicken aquí en la ciudad de Orlando, Florida, nos acompaña y nos viene a hablar de cómo él llegó a este país y cómo es hoy dueño de este proyecto y otro proyecto que viene por ahí también. Manny, bienvenido a The Immigrants Table. Bueno, gracias por la invitación, aquí estamos. Excelente, Manny. Mira, lo que nosotros siempre buscamos, siempre lo explico a todo el mundo, pero los invitados tengo que recordárselo, es contar la historia de inmigrantes que llegaron a este país y que han dado la milla extra, que han salido de su zona de confort, como muchas personas se quedan desgraciadamente, han dado la milla extra y han logrado el sueño que muchas personas quisieran y que pueden también lograr. Entonces, cuando yo conocí a Manny fue porque fui justamente a un food truck que él tiene. Tenía hambre, era tardísimo en la noche. Estamos aquí en el área de Orlando y voy a un parque donde hay varios food trucks y hay uno que dice Pollito Chicken. Yo dije, ese tiene que ser dominicano. Y cuando me acerqué al camión vi que el menú tenía mofongo, longaniza con tostones, tenía chimi dominicano, tenía algunas cosas venezolanas también porque tu esposa es venezolana. Eso es. Y probé ahí, yo tenía tiempo que no me comía unas cativías como, yo soy enfermo con la cativía y tenía tiempo que no me comía una como la que a mí me gusta. Entonces yo dije, no, yo tengo que invitar a este muchacho al podcast porque hablando con él, me contó algunas cosas que yo dije, no, es que esta es una historia que tiene que ser contada, es digna de que la contemos. Entonces yo quiero preguntarte, Manny, para comenzar, ¿de dónde viene Manny Jiménez? Manny es dominicano también. Pero cuéntanos un poquito de ti, de tu infancia, cómo fue antes de lo que vamos a hablar después del negocio. Bueno, sí, yo vengo de una familia de 4, son 3 hembras, yo soy el mayor. Vivíamos en la ciudad de Santo Domingo. Mi papá emigró, primero llegó a Miami, duró un año en Miami, luego viaja a Nueva York y nos pide. Yo llegué a Nueva York a la edad de 15, casi 16 años. Ok. Y estuve en Nueva York aproximadamente 15 años, en el área de Queens, y después busqué rumbo hacia acá, hacia el sur, hacia el área de la Florida. ¿Y cómo fueron esos primeros años tuyos en Nueva York? Adaptarte de venir de Santo Domingo, que nosotros somos tan festivos, que somos tan unidos, por ejemplo, un vecino con el otro, a vivir en una ciudad totalmente diferente, enfrentarte al frío. El frío de Nueva York no es igual que en la Florida. Entonces, para ti en esos años, también de adolescencia, donde tú eres muy apegado, que sea el amiguito, el vecino, la escuela, ¿cómo fue eso para ti en ese momento? Fue un cambio difícil, pero había, cuando tú tienes 16 años, tú quieres explorar cosas nuevas. Eres más Sí, camaleónico. pero fue difícil porque ya yo llegué en mi etapa final de lo que es el bachillerato. Y tú enfrentarte a un idioma nuevo, Sí. ya terminando, fue un poco difícil. Pero yo era una persona muy inquieta, me ha gustado siempre trabajar, me ha gustado siempre contar con lo mío. Entonces, desde que llegué, ha sido rompiendo brazos, ha sido trabajando. Qué bueno. Y después que tú fuiste creciendo en Nueva York, te fuiste adaptando al área. Nueva York es una ciudad bastante bulliciosa, con mucha gente. ¿Cuál fue ese primer trabajo que tú tuviste allá en Nueva York que tú recuerdas? Con una tía mía tenía una pequeña factoría o fábrica, porque éramos pocos, que hacía ropa y tenía en unos flea market varios puestos. Entonces yo le ayudaba tanto a planchar, a hacer lo que había que hacer, pero ella se dio cuenta que yo tenía como ese arte para vender y Sí. comenzó y me mandaba a la tienda, me dejaba en la tienda solo, casi mente sin yo dominar el idioma, y era una tienda de ropa de mujer. Ya tú te puedes imaginar el challenge que tenía yo allí, pero Sí. ya le gustaba cómo lo hacía y hacía lo que tenía que hacer. Una de las cosas que tiene Nueva York es que está lleno de dominicanos. Sí. Yo me imagino que para ti fue un poquito tal vez más fácil el hecho de conocer a otros dominicanos también en el área, de tu misma edad un poquito, pero es como que uno sentirse que está en Santo Domingo también. Pero ya tú fuiste creciendo, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de cuando ya tú estás camino a mudarte para el área de Orlando. Ya tú estás casado con tu esposa en ese momento y me contabas que por una oferta de trabajo de ella es que ustedes llegan al área de Orlando. Ese movimiento que ustedes hicieron de Nueva York a Orlando, o sea, es como el yin yang,
¿verdad? De frío a calor. Ujú. Entonces, ¿cómo fue esa transición? Bueno, creo que fue más fácil de cuando llegué la primera vez, porque cuando tú llegas a la Florida se asemeja más a lo que ya yo estaba Claro, claro, acostumbrado. claro. Y sí fue, pues, vinimos aquí a la Florida sin planificación totalmente. Fue nosotros vinimos un año antes de tomar la decisión de venir a vivir para acá. Y yo dije que me gustó tanto, yo dije, bueno, en un año yo vengo. Y no hicimos nada referente para venir. Y le apareció una oportunidad de trabajo a ella y que era bastante, que teníamos que considerar porque era bastante buena. Y yo dije, bueno, vámonos. Yo trabajaba en Nueva York, trabajé para Pepsi-Cola y trabajé para Nabisco. Y yo dije, bueno, ya con esta empresa grande que yo he trabajado, yo creo que se me haría fácil en Orlando, lo cual fue totalmente Fue totalmente lo lo contrario. contrario. Fue totalmente lo contrario porque fui a esas empresas y me decían que yo estaba sobrevaluado Ujú. en cuanto a paga por el mercado y no me dieron trabajo y entonces conseguí trabajo en una compañía pequeña de distribución de productos colombianos y centroamericanos y empecé por ahí. Y cogí calle, quise aprender la calle, quise aprender el sistema de cómo era de venta, porque eso era lo que yo ya tenía en mi background. Sí, Y aprendí, y creo que a los 6, 7 meses después de trabajar con ellos, me independicé. Digo, no, lo que ellos hacen, yo creo que yo lo puedo hacer para mí. Y de ahí en claro. adelante he trabajado para mí. Cuando ustedes vinieron de Nueva York, ¿tú tenías ya tus hijos o tus hijos nacieron aquí? Pues sí, mi hijo menor vino aquí de un año. Ok, Ya yo tenía un hijo de otra relación que tenía anteriormente. eh, Ese ya tenía, creo que cuando nosotros llegamos aquí, como unos 7, 8 años. ok, Y vinimos con el menor, que tenía con mi pareja actual en ese momento. ok. Sí. Y en ese momento que tú comienzas a trabajar en esa empresa, que después tú dices, no, esto que yo estoy haciendo para esta gente lo puedo hacer yo para mí, porque tú me contabas que, o sea, que tú eres vendedor innato. Ujú, O sea, tú eres vendedor, tú has trabajado en eh, eh, diferentes negocios, diferentes empresas, ujú. y siempre has sido como en el área de la venta también. Sí. Pero entonces se te levanta esa espinita de yo quería hacer algo. Pero el día que yo conocí a Manny me llamó la atención, tú me contabas algo de que una vez pasaste por un restaurante, un negocio de comida, Ujú. que vendían pollo. Exacto. Sí. Y como que ese restaurante, la fila era larguísima. Ujú, Y tú dices, no, pues yo tengo que probar qué es lo que venden ahí. ujú, sí. Entonces después la fila estaba tan larga que Ujú, lo pensaste y dijiste, ujú, no, déjame, voy a volver después. Y un día ujú, te encontraste con la fila, estaba más corta, ujú, entonces te paraste y probaste eso. ujú, Manny, según me dice incluso su esposa, me contó cuando la conocí, que tú eras famoso por hacer pollo horneado ujú. al estilo dominicano con guasacaca. Sí. Dime esa historia, porque esa historia está muy chévere. Bueno, sí, mira. Nosotros teníamos, va a caer en la distribución, Ujú. teníamos una compañía que hacíamos distribución de productos que traíamos de Nueva York, donde está la fábrica. Distribuíamos embutidos reconocidos en el mercado dominicano, en Dubeca, Igural, queso tropical y otros productos. Y nosotros teníamos un almacén eh, y había como un programa de unos productos nuevos que nosotros todos los sábados, mi esposa y yo, íbamos a hacer unas degustaciones en unos supermercados. Y cuando íbamos camino al almacén, veíamos una fila de un food truck que vendía pollo, pero una fila inmensa, que yo era de loco. Y todos los sábados veíamos eso y nos llamaba la atención. Digo, wow, ese pollo tiene que ser bueno, porque Mm. pasé esa fila y estoy hablando temprano, estamos hablando 11 de la mañana, ya es hora de almuerzo. Y nada, no tenía el tiempo para hacer esa fila, pero tenía la curiosidad. Un día, no me acuerdo cuál fue el motivo, que el evento que íbamos a cubrir no se dio. Y regresamos al almacén y de regreso a la casa pasamos y vimos que la fila Estaba un poquito más había corta. mermado bastante. Parece que ya la gente la hora de la gente, que la gente visitaba el camión había pasado. Digo, bueno, vamos a hacer la fila porque vamos a probar. Y yo me acuerdo que pedimos de todo lo que tenía casi en el menú para probar.
Y lo que me dio mi esposa fue cuando lo probamos, dijo, wow, pero si por este pollo hacen esta fila, imagínate el que tú haces, que usualmente yo lo hacía para ocasiones festivas, como en diciembre y eso, Ujú. para mis hermanas, mis padres, y lo hacían solamente para eso. Dice, si ellos se hacen esa fila por ese pollo, me imagino que el que tú haces, la fila tiene que ser doble. Entonces ella comenzó a indagar en eso y comenzó a hablarme de eso. Yo al principio no tenía como esa inquietud de hacerlo porque teníamos una distribuidora y yo sé lo que conlleva bregar con Un negocio de restaurantes. comida, Sí. sí. Bueno, pues entonces ella sí me convenció al final y nos propusimos entre los dos de que si íbamos a hacerlo, lo íbamos a hacer de la manera correcta. Entonces invertimos primero en una cocina comercial, que es una comisaría, y dijimos, bueno, vamos a la comisaría y un food truck. Que la idea siempre ha sido de que todo se prepare en un solo lugar para que tenga el mismo sabor y para que Ujú. tenga la misma consistencia y la misma calidad. Y el food truck era para colocar un food truck en un lugar, Y levantar llevar el todo punto, preparado. exacto, levantar el punto y si el punto sería tan bueno, buscar un local y mover el camión para otro lado. Ok. Pero la idea fue muy buena, pero el destino no tenía otra jugadita. Llegó la pandemia. La gente cerrando negocios y nosotros abriendo. Y Nosotros ustedes, abrimos 3 negocios prácticamente en el 2021 en plena pandemia, cuando estaban cerrando los negocios. Abrimos la cocina comercial, el food truck ya se había mandado a hacer, ya estaba hecho, ya teníamos que hacer lo que teníamos que hacer con el food truck. Y un restaurante que nos llegó a nosotros sin andar buscándolo y tuvimos que quedarnos con él. Eh, y así fue que arrancamos de esa manera. Y aquí estamos 4 años después, batallando. y en medio de, de la pandemia, porque es lo que tú decías, muchos negocios estaban cerrando, pero ustedes se decidieron a abrir. Tengo entendido, a diferencia de Santo Domingo, Ujú, que nosotros que fuimos dueños de un negocio, de un bakery, tuvimos que cerrar, quebró el negocio, ujú, y República Dominicana duró 2 años en cuarentena. ujú. Eh, pero tengo entendido que aquí en Orlando no fue tanto No, tiempo. no, no. Entonces me imagino que muchos locales cerrando y ustedes abriendo y trayendo algo diferente. Y bueno, fue un buen punto para que ustedes pudieran crecer como negocio. Bueno, yo no tenía alternativa. El que estaba cerrando no era porque le exigía que cerrara, era porque Ujú. tenía miedo, tenía temor a lo desconocido. Era una Sí, pandemia, nadie había vivido nada similar, pero yo no podía cerrar. no puede Yo hacer. tenía ya, estaba abriendo, yo tenía compromiso de pagar renta, compromiso de deudas, de préstamos, de todo lo que se hizo para poder levantar el proyecto. Entonces, era sí o sí. Era Sí. cerrar o tirar la toalla. Nosotros nos mantuvimos abiertos, siempre estuvimos abiertos, con limitaciones, con ventas bajas. ¿Cómo fue ese primer día que ustedes abrieron? No fue malo, fue bueno, porque tuvimos apoyo. Fueron la gente que nosotros invitamos, muchos de Invitaron. ellos fueron amistades, a darnos el apoyo con la precaución de la máscara, Ujú. con toda esa cosa, pues no se sabía todavía. El principio, eso fue al principio de la pandemia, cuando no había ese porcentaje de muertos. Ujú. Todavía no se sabía qué era lo que iba a pasar. Y sí, sí, fue lo que esperábamos, pero luego comenzó a mermar, comenzó a bajar cuando comenzamos a entrar dentro de la pandemia, lo que Sí. de verdad la pandemia era. Y nada, la gente me acuerdo que llamaban, hacían su orden y se parqueaban afuera y decía que llámame cuando esté listo, o uno se lo llevaba. Siempre lo que es el lobby del restaurante siempre estaba vacío, pero sí se vendía. Gracias a Dios se vendía, que no daba con qué pagar la renta, con qué pagar los gastos. Los gastos eran pocos porque los empleados prácticamente éramos mi esposa, yo y familiares que estaban ahí Ujú. porque nadie Exacto. quería trabajar, nadie estaba en eso. Sí. Y pudimos mantenernos, pudimos mantenernos. Y por mantenerse que están aquí 4 años después. Sí, estamos 4 años después. Ha sido una montaña rusa, no te lo niego, porque emprender negocio de comida no es fácil. Es muy demandante. Sí, como te digo, ha sido una montaña rusa, hemos tenido altas y bajas, pero no hemos mantenido, gracias a Dios. Pero se ha mantenido de una manera tal que ustedes abrieron el food truck, esa fue lo inicial, y después tienen un No, local. primero fue el restaurante, porque Primero fue el el restaurante. restaurante no estaba en los planes. Y había un Mm, amigo mío que era dueño del restaurante, pero él tenía una distribuidora y quería salir al restaurante porque no entendía el negocio del restaurante. Y estaba la pandemia también, él estuvo enfermo de COVID y nos dio el restaurante con todas las condiciones que nosotros quisiéramos.
Entonces, una persona que quería venir de Miami se asoció con nosotros en el restaurante porque el restaurante no tuvo los planes. Esa sociedad no funcionó, como a los 15 días se rompió y el compromiso lo tenía yo. Entonces tuve que Sí. quedarme con el restaurante sin estar buscándolo. Y Ujú. hemos tenido que quedarnos con el restaurante. Pero gracias a Dios nos hemos dado a conocer con el restaurante, con el food truck. Y ahora tú tienes un proyecto nuevo que va a salir pronto también. Sí, estamos trabajando en un proyecto nuevo de un concepto un poco diferente, que va a ser más lo que Estilo es lounge. estilo lounge, estilo bohemio, algo bohemio, vamos a hacer Ujú. algo bohemio. Mulata Bistro es el nombre del negocio, que estamos trabajando en él y vamos a especializarnos como en vino, en cócteles y en tapas, con Excelente. música en vivo, bohemia y ese tipo de Eso va a cosas. jalar muchísima gente, porque a la gente le encanta tener un lugar donde poder ir y dispersar la mente, que no sea lo común, no Ujú. sea lo que se encuentra en todas las Sí, esquinas. sí, Y más nosotros. si tiene un concepto tropical, así Ujú, tipo lounge, ujú. que la gente pueda beberse un mocktail para el que no toma, pero que pueda, tú sabes, hacerlo diferente. Sí, sí. Para ti, ¿cómo tú ves el mercado de Orlando? Orlando es conocido, además de los parques y todo lo que tiene a nivel de turismo, pero hay muchísimos food truck. O sea, hay mucho negocio de comida. Obviamente la demanda es inmensa. Orlando recibe 100 millones de personas al año. Ujú, Entonces, eso quiere decir que siempre hay gente. ujú. Una de las cosas que a mí me gusta es de Orlando que no reciclas los clientes. Puede ser que te visite la misma persona que te visitó hoy, mañana, puede que te visite el año que viene cuando vuelva a Orlando. Estoy hablando en base a turismo, Ujú. pero siempre hay gente nueva. Siempre. Siempre hay gente nueva, siempre hay gente que se está moviendo, que viene con un familión. En estos días cuando estuve en el negocio tuyo, había un grupo de dominicanos que venían desde Nueva York. Ujú, O sea, siempre hay gente que andan en familia. ujú, Y las personas que buscan ese sabor, como en el caso de nosotros, que por eso llegamos donde ti, ese sabor de nuestro país, de la nación. A mí particularmente, todo lo que yo probé en Pollito Chicken me remontó a República Dominicana. La cativí, el quipe, que si compramos un servicio de longaniza con tostones, el pollo frito, buenísimo, el chimi ujú. dominicano. Entonces, es como que uno encuentra eso. Pero tú, ¿cómo tú ves ese mercado a nivel de comida, de food truck, un ejemplo, en la ciudad de Orlando? Bueno, yo creo que la existencia de muchos food trucks es por la demanda y la necesidad que le llegó a Orlando de golpe Claro. y la falta de suplir esa necesidad. Porque no es tan fácil montar un negocio, montar un restaurante, montar un supermercado. Por eso, si tú te das cuenta, el 90% de los supermercados venden comida latina. Ujú, Que no sé, cuando yo salí de Nueva York, eso no era lo común. Supermercado era supermercado. ujú, Tenía un deli para prepararte sándwiches, ese tipo de cosas. Pero aquí la temática era diferente porque el cliente andaba buscando todo eso y ujú. había un poco sitio. Yo creo que por eso fue el repunte de los food truck fue por eso, por la necesidad y por lo que era más fácil y el riesgo mucho menor con un food truck. Tú cuando pones un local, si no funciona, tu inversión se queda en cuatro paredes. Sí, Sin embargo, cuando tú tienes un food truck no te funciona, tú te llevas tu food truck y te te llevas tu mueve. inversión contigo. Sí. Es un poco más garantizada, ¿tú entiendes? Y creo Los dos que tienen su pro y su sí, contra, o sea, exacto. porque tú, por ejemplo, tú tienes bueno, aquí en la Florida es más fácil, porque Maryland es totalmente diferente. Tú pones un Ujú. food truck, tiene el problema del invierno, Ah, sí. es un lío. Sí, Pero aquí como mayormente es el clima ayuda tropical, bastante. ayuda muchísimo. Pero es Ujú. como tú dices, si no te funciona en un punto, bueno, pues lo mueve a otro Bueno, punto. nosotros mismos hemos tenido que mover el futuro nosotros que tenemos ahí en 4 lugares y no ha sido por nosotros, porque, bueno, uno de ellos sí lo movimos porque la venta no era muy baja, pero hemos estado en 2 lugares que la venta han estado bien después que empezamos bajito, pero por problemas de permisología, de los dueños del terreno, por problemas de muchísimos problemas que conlleva. Hemos tenido que moverlo donde estamos ahora, gracias a Dios ya tenemos 7, 8 meses y ha estado en Tiene una buena crecimiento y ha estado recepción. bien. Esperemos en Dios y creo que así será, de que llegó, al futuro le llegó su parque. Tú sabes, como hablamos al principio, que el foco del podcast es atraer a los inmigrantes de este Ujú, país. ujú, Y el eslogan de nosotros es los buenos somos más. ujú.
Con todo esto que está pasando a nivel de Estados Unidos, sabemos que hay muchas personas que han venido, que tienen situaciones que hacen que la situación se ponga un poquito más difícil. Ujú, Pero tú que eres inmigrante, que vienes de República Dominicana, que ujú. te ha fajado, me imagino que muchas personas te ven que tú tienes ya, comenzaste con un restaurante, tienes un food truck, vas a abrir un lounge, Ujú. pero tú guayaste tu yuca, o sea, de pelarla, de Bien o que, allá. y la guayaste, ven guayá. Muchas personas ven el resultado, pero no ven el proceso. Ujú, así es. Incluso me imagino que tú no estás en el resultado que tú quieres No, estar. para nada, falta Ok, todavía falta bastante. muchísimo. Ujú. Entonces, pero ¿qué consejo tú le puedes dar a esos latinos que están aquí, que están rezagados, que se han quedado paralizados, que no han podido desarrollarse, que tú ves que tienen 20 años bajo el mismo trabajo, tienen esa monotonía, tú lo ves cansado, tú lo ves triste? ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa gente? Bueno, que exploren si ven que por tantos años están haciendo lo mismo y el resultado no es lo que ellos andan buscando, que no tengan miedo a explorar, no tengan miedo a lanzarse, no tengan miedo a hacer cosas nuevas. Este país te brinda muchísimas oportunidades si tú haces las cosas correctas. El país te apoya. Yo sé que estamos viviendo un momento difícil en estos momentos en cuanto a inmigración, eh, pero es un país de oportunidades. Es un país de oportunidades. Si tú quieres hacer cambio en tu vida, creo que esta es la nación que te puede brindar el cambio que tú andas buscando. Claro. Sí. Lo importante es que la gente entienda que donde quiera, no aquí, en cualquier lugar que esté, incluso en los países de origen de nosotros, Ujú. lo importante es que la gente entienda que tiene que portarse bien, Seguro que sí. que tiene que hacer la cosa bien. Nosotros venimos de un país, por ejemplo, en el caso de nosotros, donde muchas cosas se hacen a la brigandina. Ujú. El término brigandina se lo vamos a explicar más adelante, Sí. pero muchas cosas se hacen a la brigandina, Depende a quién tú conozcas. exactamente, y no hay regulaciones. Vienes a Ujú, este país y tú que nunca manejaste bien en Santo Domingo, aquí tienes que manejar bien. ujú. No te lleva una luz en rojo, no doblas en un stop No anden sign, con una botella de cerveza en el paga carro. tus impuestos, no andas con una botella de cerveza en el carro. Entonces, si nosotros hiciéramos eso en nuestros países, si hiciéramos eso donde quiera, el mundo fuera totalmente No es diferente. diferente. Entonces, Total. muchas veces nosotros nos cerramos la puerta en este país por la forma en que actuamos. Muchas de las cosas que se están viviendo ahora incluso es por la culpa de muchas personas que quisieron abusar del sistema en un punto y nos calentaron a todito. Ujú. Así es. Nos calentaron al que tiene, al que no tiene, o sea, al que tiene papel, al que no tiene papel, al ciudadano, al residente, al blanco, o sea, no importa. Nos calentaron a todos por la acción de mucha gente. Entonces yo digo, pórtese bien, hagan lo que está haciendo Manny, visualícese creciendo y saliendo de la zona de confort, eh, impacte a la comunidad como él lo está haciendo, se lanzó, las cosas no le salieron bien al principio, pero cambió, Ujú. o sea, se quema la pestaña hasta tardes horas en la noche para poder decir mañana, no ni siquiera hoy, para poder decir mañana, cónchale, yo logré lo que realmente yo me propuse. Así es. ¿Verdad? Entonces, Ujú. esa es la idea que nosotros siempre queremos transmitirle a la gente para que pueda ver que usted puede querer hacer lo que usted quiera de su vida, siempre y cuando haga las cosas bien, se proyecte, pero a su casa no le va a tocar No, no. Este es un país de oportunidades, pero las oportunidades no llegan a ti. Tú tienes que salir a buscarlas. hay que salir a Si no buscarla. saliste a buscarla, no esperes resultados diferentes. Aquí tú puedes lograr lo que tú quieras. Claro. Tú te puedes dar cuenta que aquí ese tipo de nivel, existen niveles sociales en todos lugares, pero aquí se nota, vamos a decir, menos. Aquí tú puedes andar con la ropa puesta que puede andar una persona poderosa, por Sí. decirte algo. En los países de nosotros, lamentablemente, es más marcado eso. Claro. Entonces, como te digo, si tú, las oportunidades están ahí, hay que salir a buscar. El que está dispuesto a sacrificar, el que está dispuesto a dormir poco, el que está dispuesto a muchos sacrificios, pero al final tú sabes que el sacrificio va a pagar. Por Claro. lo menos eso al final tiene la recompensa. Yo tengo un familiar en Santo Domingo de bajos recursos, una persona que yo quiero muchísimo. Y yo le dije una vez, antes de nosotros emigrar para acá, oye, me te voy a enseñar a hacer todo lo que yo sé. Como nosotros tuvimos un baker y sabíamos hacer todo lo que era
quipe, lo que era empanada, o sea, todo lo que yo podía, hacía en el negocio, yo dije, te lo voy a enseñar a hacer para que tú puedas hacerlo en tu casa. Pone una pequeña vitrina, qué sé yo. Incluso la intención mía era comprarle los materiales y la vitrina para dárselo. Mira, no, yo no voy a bromar con eso. Imagínate. Entonces, mucha gente ve eso, como te digo, y no quiere dar esa milla extra. Entonces, yo creo que el problema de nosotros también viene mucho con la mentalidad y que nosotros podemos cambiar esa perspectiva. Yo me imagino que donde tú estás ahora, tú no te conformas y tú quieres crecer más. ¿Dónde tú ves a Pollito Chicken en los próximos Bueno, mira, meses? el concepto Pollito Chicken, siempre la idea desde un principio ha sido en un futuro nosotros poder vender franquicia de él. Por eso nosotros hicimos la cocina comercial para poder mantener la misma calidad, el mismo sabor, mantener todo uniformemente en un lugar. Como te dije ahorita, no ha sido fácil, pero la meta sigue ahí. La meta de nosotros es vender franquicias. Se nos ha acercado varias personas para que han tenido inquietudes de cómo se compra una franquicia de Pollito Chicken porque les gusta el producto. El producto de nosotros, gracias a Dios, tiene muy buena aceptación, pero nosotros todavía no estamos preparados como para hacer ese compromiso. Y nosotros decimos que el compromiso de una franquicia es un matrimonio. Claro. Entonces, y un matrimonio con una persona que tú no conoces, que todavía es peor. Entonces, nosotros sí estamos en ese proceso de entender de cómo nosotros podemos expandirnos nosotros en el concepto franquicia, haciendo las cosas de la manera correcta, que no perjudique al que viene y se interesa ser parte de nosotros y que no nos perjudique a nosotros por el desespero de tener más tiendas. Entonces, yo creo que ya tenemos 4 años, yo creo que ya es el tiempo de que Pollito Chicken comience a dar ese paso, de irse preparando más internamente lo que es la cocina comercial y preparando lo que se necesita para nosotros poder ofrecer una franquicia de la manera correcta y expandirnos de esa manera. Pues yo creo que sí, que Pollito Chicken tiene todo el potencial para lograr hacer eso. No, claro, o sea, el producto que ustedes tienen es buenísimo. A mí me encanta realmente. Y yo sé que no solamente Pollito Chicken, lo que ustedes van a lograr también con Mulata, eso es algo que mañana ustedes lo pueden franquiciar también. O sea, Mulata puede estar uno aquí comenzando, pero mañana tú puedes tener uno en Miami, uno en Tampa, o sea. Así es. Pero mira, el proyecto de Pollito Chicken, nosotros lo hemos trabajado de una manera que con 3 personas en un restaurante nosotros sacamos buena venta. Porque todo llega ya sazonado, las salsas llegan hechas, las arepitas que llegan hechas, pequeños que vendemos llegan hechos, que se hacen en la cocina comercial. Y hemos hecho combinaciones de los mismos productos que ya tiene Pollito Chicken y hemos elaborado diferentes platos. Entonces, el proceso de Pollito Chicken es sencillo cuando llega ya a la tienda. Un poco más complicado en la cocina comercial, como debe de ser, porque ahí tú no bregas con gente. Y lo hemos querido simplificar lo que es la tienda para que el servicio al cliente sea lo más efectivo y lo más agradable posible. Eso es lo que nosotros siempre nos hemos preocupado para hacer eso. Excelente. Nosotros vamos a dejar en la descripción del video toda la información de Pollito Chicken para cuando ustedes estén en el área lo visiten a Manny y le dice que de Immigrant Table lo mandó y él le va a dar un 100% de descuento. Seguro que sí. Manny, yo te quiero dar las gracias, mi hermano, por venir a The Immigrant Table. De verdad que desde que nosotros conocimos el producto, te conocimos a ti, dijimos, no, esta historia de este muchacho es excelente. Te auguramos muchos éxitos, no solamente en Pollito Chicken, también en Mulata. Gracias. Y que la franquicia tú la puedas tener, que Chick-fil-A sea bueno, una chámbara delante de Pollito Chicken. Esperemos que Dios nos dé hasta donde Él quiera. Exacto. Sí. Y que tu testimonio, así como ese día que estuvimos hablando ahí frente a tu negocio, puede impactar a otros latinos también a salir de su zona de confort, a esforzarse, a lanzarse, a caerle atrás su sueño y que puedan tirar para adelante. Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias a ti por darme la oportunidad de yo contar mi historia, invitar a la gente que vengan a comerse el mejor pollo guasacaca. El mejor, señor. Mire, me dieron un ching así fue que me amarraron en un platico. Eso no tiene mamá.
Y también el picapollo de nosotros muy bueno, que ahora Muy el picapollo bueno. está en tendencia y ya nosotros tenemos picapollo hace 4 años. Muy bueno. Y tenemos un picapollo de buena calidad. Así que Muy bueno. pasen, cuando estén por aquí, vengan por Pollito Chicken, que con confianza sé que les va a gustar. Di la dirección ahí en la cámara. Bueno, estamos en Clermont, en las 4 esquinas, ahí está el food truck, en la 192, casi con 27. Y el de Kissimmee, que está en la John Parkway con la 192. Nos pueden seguir en las redes, en Instagram, ahí están todas las especificaciones más correctas. Y ahí siempre vivimos poniendo lo nuevo que viene, los especiales que hacemos, así que síganlo. Vamos a poner la información de él en la descripción del video. No se pierdan el próximo episodio. Siempre le decimos, compartan, suscríbanse, denle like, mándeselo a todo el mundazo. Esa es la manera en que nosotros vamos a impactar a la gente con testimonio como el de Manny. Manny, gracias, mi hermano, por venir. Gracias a ustedes. Ya tú sabes. Siempre. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.